buenos días, tardes o noches a todos los que están viendo esto y yo soy Puppet Fanfics, y hoy les traigo un nuevo fic para el canal, uno que mezcla acción, fantasía, batallas épicas y un protagonista que no tiene límites. Así que prepárense. Solo Leveling, donde los portales y mazmorras cambiaron el mundo para siempre, Naruto un mundo de chakra, ninjas, clanes legendarios y técnicas ocultas, Boku no Hero Academia, donde el 80% de la población nace con quirks y los héroes luchan por la justicia, Fairy Tail, un universo mágico donde los gremios de magos combaten monstruos y se enfrentan a fuerzas oscuras. ¿Qué pasaría si todas estas realidades colisionaran y un solo ser tuviera el poder de absorberlo todo? Un joven sin identidad. Sin magia, sin chakra, sin quirk, sin sombra alguna en este mundo. Pero con un poder absoluto que quizás lo vuelva el nuevo monarca. Quédate y disfruta este nuevo fanfic épico. Solo Leveling, el titiritero domador, solo aquí en Puppet Fanfics. No olvides dejar tu like, suscribirte y comentar qué habilidad debería absorber nuestro prota a continuación y ahora sí, que comience la historia. Capítulo 2. Conociendo a un colega más. Continuando con el capítulo anterior. Tras dejar atrás el sangriento encuentro con los ninjas de Iwa, Renzoku guió a Gabimaru y Roshi a través del denso bosque. Sus mascotas, Feraligatr y Gyarados, lo seguían de cerca, mientras Kingler se aferraba a su hombro con sus pequeñas pinzas. El viaje fue silencioso, marcado solo por el crujir de las hojas bajo sus pies y el suave gorgoteo de Gyarados en su burbuja de agua. Finalmente, la arboleda se abrió, revelando una vista familiar para Renzoku. El extenso lago donde se alzaba su peculiar cabaña. Gabimaru y Roshi observaron el lugar con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Este es mi hogar», anunció Renzoku, señalando la cabaña de aspecto rústico pero acogedor. «Me recuerda a donde vivía antes», decía Roshi de brazos cruzados recordando su choza lejos de la aldea. «Como les dije, no es una mansión, pero tiene lo necesario. Y hay espacio de sobra en estos terrenos para construirles algo cerca», decía Renzoku apuntando todo el terreno aparte del lago. En eso, Gabimaru miró hacia el otro lado del lago, donde la silueta de la ciudad de Mustafu se alzaba a lo lejos, más allá de la alambrada que marcaba los límites de su propiedad. «¿Qué es ese lugar, Renzoku?», preguntó Gabimaru al ver esa enorme edificación diferente a la aldea Shinobis. Al verlo, Renzoku les dice a ambos que al otro lado del bosque está Mustafu. Es una ciudad grande, llena de gente con habilidades extrañas, quirks, como los llaman aquí, decía Renzoku. ¿Quirks? ¿Como líneas de sangre?, decía Roshi alzando una ceja, también extrañado de ese nombre tan extraño. No exactamente, tal parece que los sistemas de poder de donde vienen ustedes con las tierras de aquí es diferente, verán, decía Renzoku explicando lo que son los Koseis y cómo se diferencian de las líneas de sangre al estos no ser de chakra, y haber muchas variedades de ellos. También hay héroes y otras cosas, será donde tendrán que adaptarse si quieren empezar una nueva vida en este mundo, decía Renzoku después de una larga explicación. Gabimaru y Roshi intercambiaron miradas. La idea de integrarse en una sociedad tan diferente a las tierras elementales era desalentadora, pero la alternativa de vivir huyendo era aún peor. Bueno, si no hay opciones, aceptamos tu oferta, Renzoku-san, dijo finalmente Roshi con un suspiro. Te estamos agradecidos por tu ayuda. Nos adaptaremos a esta ciudad, encontraremos una manera, decía Gabimaru dispuesto a adaptarse. Y bueno, antes dijiste algo en el camino, del chakra, como veo que posees jutsus y títeres de Tsuna, posees sistema de chakra contigo, ¿cierto?, preguntaría Roshi. Renzoku asiente. Bien, ¿qué tal esto? No me gusta vivir aquí de gratis y menos a Gabimaru, así que, ¿qué te parece entrenar con un shinobi de verdad? Dominarás tanto tus poderes como también tu sistema de chakra de forma más efectiva, decía Roshi ofreciendo ese trato a cambio de una hacienda. Renzoku ante esa oferta, sonrió. Bien. Entonces, manos a la obra, primero, construir sus casas no tomará mucho y después de eso, les contaré más cosas de la ciudad, y cuando sea en serio, quiero entrenar, decía Renzoku. Vaya que enérgico, decía Gabimaru con una ligera sonrisa de que este sujeto, aún asesinando a más de 10 Iwanin y quizás absorbiendo sus jutsus y recuerdos, aún quiera un maestro para practicar. Bueno, no le vendría mal un compañero como él, además de saber más de eso de la cultivación. Salto de tiempo. 2 semanas después.
6 semanas habían transcurrido desde su llegada a la finca de Renzoku. El paisaje alrededor del lago había cambiado ligeramente. Junto a la cabaña de Renzoku ahora se alzaban 2 construcciones sencillas pero sólidas, hechas con la ayuda de la alquimia y los conocimientos de carpintería recién adquiridos por su anfitrión. Gabimaru y Roshi se habían instalado en sus nuevos hogares, comenzando lentamente a adaptarse a su nuevo entorno. Renzoku les había proporcionado ropa más acorde a este mundo y les había explicado lo básico sobre la sociedad y los héroes. Mustazu, al otro lado del bosque, se había convertido en su objetivo principal. Renzoku les había advertido sobre la necesidad de ser discretos con sus habilidades, especialmente con el chakra, que era desconocido en este mundo. Gabimaru había pasado gran parte de su tiempo entrenando en secreto, adaptando su control de fuego a las peculiaridades de su nuevo hogar. Roshi, con su vasta experiencia como shinobi, observaba y analizaba el mundo que los rodeaba, tratando de comprender las dinámicas de poder y las posibles amenazas. La barrera del idioma había sido un obstáculo inicial, pero con la ayuda de Renzoku y su peculiar habilidad de absorción de conocimientos, ambos estaban comenzando a entender y a comunicarse en japonés. Además de ello, una tarde que Izuku vino a ver a Renzoku para entrenar, se dio con la sorpresa que habían 2 cabañas más y 2 personas nuevas, donde ahí conocerían a Gabimaru y Roshi. Después de una charla más profunda, Izuku vería que eran buenas personas y contaría de su pasado, junto a eso, diciendo que quiere ser un héroe a pesar de no tener Kosei, cosa que Roshi y Gabimaru también lo apoyan viendo que es ridículo el discriminar a alguien sin un poder, de esa forma ya, de cierta forma estar familiarizado con el chakra gracias a Renzoku, este entrenaría con ellos, bajo el mandato de Roshi. Una tarde, los 3 se encontraron junto al lago, excepto Izuku ya que estaba en otras cosas, o sea de compras con su madre. Bien, dijo Renzoku, mirando hacia la ciudad distante. Creo que es hora de que hagan su primera incursión en Mustazu. Necesitarán familiarizarse con el lugar, conseguir algo de dinero y ver cómo funciona todo aquí. Para su suerte, hay zonas donde hay personas con armaduras y armas, será fácil familiarizarse ya que ellos son aventureros y ese trabajo de cazadores da buena chamba, pero por desgracia hay restricción de edad, decía Renzoku de brazos cruzados. Gabimaru asintió, con su habitual expresión estoica. Entendido. ¿Alguna precaución especial? Preguntó de vuelta. Sean discretos con sus habilidades, ya que ahí, está prohibido usar poderes sin licencia, a menos que seas héroe profesional o cazador, pero puedes salvarte si es por defensa propia, les recordó Renzoku. El fuego de Gabimaru es inusual, y el chakra de Roshi, bueno, nadie aquí lo conoce, pero no sería bien visto si supiesen que trae en su cuerpo un bijú de alto poder con la lava. Observen, aprendan y no llamen demasiado la atención al principio, decía Renzoku. Roshi asintió con seriedad. Entendido. Gracias de nuevo por todo, Renzoku, decía Roshi dispuesto a ir a explorar la ciudad para hacerse una nota mental. No hay de qué coma ahora, vayan. Y tengan cuidado, respondió Renzoku con una sonrisa. Y de esa forma ambos se separaron, mientras que Renzoku quedaba ahí con sus mascotas. Bien amigos, ahora que estamos solos, es momento de entrenar, decía Renzoku. Cosa que Feraligar, Gyarados y Kingler se emocionaron. De esa forma se ve como momentos después, estaría en un campo de entrenamiento un Feraligar, el cual aprendió un nuevo ataque con el entrenamiento, Bombs de Hidro. Que se basaba en disparar esferas de agua que al impactar explotaban con un daño caliente causando daño explosivo de paso. Gyarados aprendió otro movimiento, cola de acero, que consistía en concentrar su energía ya sea en su forma mini o evolucionada para provocar un golpe duro y devastador, tan potente que hasta una roca no soportaría el daño. Kingler, bueno, era el más nuevo del grupo pero aún así tenía buen desarrollo, ya que este tenía el movimiento agarre, un movimiento que le daba una fuerza inhumana a sus pinzas capaces de destruir rocas duras con solo apretar. De ofensivo aprendería un chorro de agua para ataques, no potente pero sí lo suficiente para derribar a una persona normal. Todo mientras Renzoku meditaba en el lago sin camiseta, su cuerpo de lago y algo marcado con entrado su chara y energía espiritual almacenada con las perlas. Usando su magia de agua, elevaría 4 esferas de agua en el aire, esferas que después se volverían shurikens, para en segundos, mover las manos y lanzarlas a todas a diferentes partes. Choque choque choque.
4 árboles con troncos profundamente dañados por el nuevo ataque de agua de Renzoku, shurikens de agua. Jejeje, valió la pena que algunos de ellos estuviesen antes en la guerra. Tobirama-sama estaba en uno, decía Renzoku, ya que de fortuna uno de esos ninjas de Iwa, quién sabe cómo, estuvo en la segunda guerra ninja, aunque sea corto diviso y copió el mismo jutsu del segundo Hokage a su estilo. Bien, se acabó el entrenamiento, decía Renzoku. Cosa que sus 3 mascotas dejan sus lugares y van donde su amo. Ok, ahora somos más fuertes amigos y eso me emociona, pero aún nos falta más poder y además de eso, examinar más la zona donde estamos fuera del lago, que vimos que además de peces hay seres como ustedes 3, debemos conocer más, por eso, hoy exploraremos aún más allá del bosque, sin contar cuando encontré a Gabimaru y Roshi. ¿Están listos?, pregunta Renzoku. Cosa que sus 3 mascotas hacen sus propios gestos, como una afirmación. De esa forma los 3 suben encima de su maestro, aunque Renzoku una burbuja de agua para llevar a Gyarados y de esa forma seguir su viaje. En el camino, se encontraron con varias bestias que impedían su avance. Jabalí rabioso. El animal de pelaje negro emitiría humo de sus fauces mientras arrastraba sus patas en forma amenazante. Renzoku con sus mascotas se pusieron en guardia. Gyarados, cola de hierro, ordenó Renzoku. Cosa que el pez saltó de su burbuja de agua, y su cola tomaría tonos más oscuros. Colatazo. De un solo ataque, sería tan poderoso como para romperle la mandíbula y colmillos a la bestia, y al aterrizar, Gyarados estaría en su burbuja de nuevo. Buen trabajo, decía Renzoku a su mascota mientras este se acercaba al cuerpo. Ok, estamos carentes de carne así que, bendito sea este bosque, decía Renzoku mientras del colmillo, usando su alquimia emergería un cuchillo de hueso. Una desalinización después. Carne, hueso, una piedra mágica y finalmente piel de jabalí, decía Renzoku guardando todo eso en su pergamino. Analizado su valor, los huesos según su análisis eran más valiosos. De esa forma siguieron su camino. Viéndose escenas de más monstruos lanzándose a pelear pero perdiendo contra nuestro prota y sus mascotas. Una mantis religiosa enorme, Feraligatr en su forma evolucionada se lo zamparía. Lombriz de roca, Kingler le romería los dientes con sus tenasitas. Y finalmente, un nicho aparentemente de tipo eléctrico, parecido a una cigarra, zumbido eléctrico. Aquí, Renzoku usaría su magia de roca y literalmente, invoca 2 paredes de tierra que al juntar sus manos, lo aplastaría, matándolo al instante. De esa forma Feraligatr con sus dientes, sacaría de los restos la piedra mágica de ese insecto, de color amarillo. Bien, quizás nos dé piezas de plata por esto, decía Renzoku tomando la piedra mágica mientras sus mascotas regresaban. Pero Kingler estaría con algo en sus fauces, comiéndola con su mini mandíbula. Oye amiguito, ¿acaso eso es del monstruo?, decía Renzoku rápidamente tomando a Kingler y tomando el objeto en sus manos. No Kingler, esto quizás sea venenoso, imagina qué hubiese pasado si te hubieses envenenado decía Renzoku dejando de sermonear a su mascota y notando que en realidad, lo que sostenía era un nuevo, decía Renzoku susurrando mientras lo tomaba entre sus manos, un nuevo color gris. Sus mascotas ya en el suelo miran con curiosidad. Ya veo, esa cosa tenía un hijo en ella, pensó Renzoku al ver que sucedió lo mismo que antes con Feraligatr, otro bicho que era una madre. No sé ustedes, pero me interesa un tipo bicho en el equipo, decía Renzoku a sus mascotas, cosa que estas sin más dilaciones quedan expectantes. De esa forma, se muerde el pulgar y realizar el hechizo de atadura, como lo hizo con Kingler, de esa forma el web eclosiona rápido y de este emerge una especie de bicho, el cual tiene enormes sauces, protuberancia similar a un casco con 2 ojitos. De este emergió un gusano voltio, la forma previa al bicho eléctrico. Jeje, bienvenido amiguito, decía Renzoku al nuevo bicho. Al verlo, solo parparea y mueve sus fauces de insecto con su boquita dentro en respuesta. Ok, bien, como mi nuevo monstruo mascota, tú te llamarás, Vicabolts, sí, señoras poderoso amigo, decía Renzoku alando a su nueva bestia. La cual no parecía emocionada, su solo se estira más, usando a Renzoku para tomar una corteza de árbol y comercela. Cosa que tanto Renzoku como sus mascotas sueltan una gota de sudor.
Salto de tiempo. Después de que Gabimaru y Roshi se adaptasen al estilo de vida de Japón, se sorprendan más al ver la tecnología y los sistemas de poder aquí, diferentes y de aquellas cosas de las mazmorras, portales aleatorios donde los cazadores, personas con o sin poderes pero con reliquias especiales son enviados a podar dichos lugares, sería como un trabajo perfecto para Roshi y Gabimaru, aunque Roshi sería quien diese ese trabajo antes debido a su experiencia shinobi, para chambear. Aunque descubrió que los trabajos como aventurero eran básicamente, desde rango bajo, similar al sistema de Genin Chunin en su aldea. Pero se adaptaría en este salto de tiempo sin problemas. Pero Gabimaru haría lo contrario de lo que dijo Renzoku, y era hacer un acto heroico y salvar a una persona. Flashback. Se vería de Gabimaru salir de una especie de tienda, pero esta era en realidad una armería, lo que buscaba Gabimaru en esta era del arma ideal o alguna mágica para poder volverse más fuerte. Pero para su mala fortuna, no encontraría la gran cosa por donde iba. Diablos, la suerte no está de mi lado, decía Gabimaru frustrado. Y justo cuando caminaba por una calle solitaria. Auxilio. Sería el fuerte grito de ayuda de una voz femenina, una chica, al tono alto que solo Gabimaru escuchó al estar cerca. Cosa que abre los ojos, según Renzoku, debería de haber un héroe por estos lugares. Pero para mala suerte, no había nadie y si intervendría, iría a la cárcel por usar su poder sin licencia. Pero en eso, se le ocurrió una idea. Así, fue al lugar donde se escuchó el grito de la chica. Al entrar dentro y ver más de cerca, había una escena que le haría hervir la sangre. Se trataba de 3 sujetos, aventureros quizás a los 3 estar armados, uno con hacha, otro con arco y el último con 2 dagas similar a un ninja, los 3 sometiendo de manos y piernas a una chica peliblanca con lentes y mechones rojos, la cual lloraba de impotencia. Por favor, no hagan esto, se supone que son aventureros, Sniff. Lloraba aquella chica del pánico al ver que ellos 3 la trajeron a un lugar oscuro desde que se fue de su escuela. Eso lo sabemos, pero no es la primera vez que vemos a una mujer con buenas curvas a pesar de ser algo menor, decía el de hacha de forma arrogante. Descuida, no te mataremos si obedeces lo que te digamos, amenaza el de dagas al frente de ella. Cortando su chaleco escolar, dejando expuesto su sostén. ¿Ya? Grita aquella chica llorando y avergonzada, tapándose sus casi descubiertos pechos. Jojojojo, Santa trajo un regalo para nosotros, pero yo seré el primero en sentirlos, ustedes van después, decía el sujeto del hacha, acercando una mano hacia el busto de la chica. Por favor, que alguien me ayude, papá. Susurraba aquella ninja en su mente, llorando porque algún milagro pasase. Y en eso, de la entrada del callejón, un torbellino abrasador en fuego, estaría manifestando siendo testigos por esos aventureros y la chica. Ya que creía que es Endeavor por su Kosei de fuego. ¿Qué carajos, un héroe? Gritaría el de arco. Dijiste que nadie nos vería al traerla aquí, se queja el de hacha portando su arma al de dagas. ¿Qué carajos iba a saber yo de eso? Soy de clase asesino no espía, grita el ninja sacando sus dagas curvas para el combate. Por otro lado, la chica, que es la hija de Endeavor, pensó que se tratara de su padre por el fuego abrasador que apareció. Pero quien salió del fuego, no era Endeavor, y eso era sorpresa tanto para los 3 violadores cazadores como para la víctima. Ya que lo que saldría del fuego, era un sujeto con una especie de armadura que parecía ser un Kosei de mutación, con armadura en sí pecho de color rojo con una gema verde en el centro, y no decir padre oscuras en rostro, brazos y piernas y sus manos y pies, parecía lo que sería ser guantes y botas rojas. El silencio reinó entre los 3. Oye, ¿tú quién diablos eres? ¿No pareces un héroe? Le grita el de arco al sujeto con rara armadura. Gabimaru no responde. Oye bastardo, te estoy hablando, amenaza el de arco algo molesto. ¿Qué esperas? Dispárale, sea quien sea si la asociación descubre esto y perderemos nuestros trabajos, hay que eliminar a los soplones, decía el de hacha con una sonrisa diabólica. Jejeje, entendido, decía el de arco, mientras con una precisión, disparaba una flecha de gran velocidad. Pero la magia de este sujeto, era de duplicar las flechas en 6 flechas de un disparo, todos los proyectiles dirigidos a Gabimaru. Pero lo que no contó, es que Gabimaru, los atraparla con una mano, ya que al ser shinobi, esto era parte de su entrenamiento en atrapar kunais. Así que, atrapar flechas, no era la gran cosa. ¡Qué mierda!
exclama el del arco casi del miedo al ver que frenaron el ataque de su arma mágica como si nada. En eso, Gabimaru usando sus manos, crea un arco y flechas, hecho de fuego, referencia a su cuna. «Carajo tras de mí», grita el sujeto del hacha, clavando su arma al suelo donde un escudo de energía rojo emerge del hacha. ¿Qué diablos es este sujeto? ¿Posee magia de creación de fuego o cómo carajos puede moldear algo así?, exclama el de dagas. «¿Eso qué importa? Solo debemos buscar su punto ciego del bastardo», grita el de arco mientras cambia de proyectil. De esa forma salta y dispara una flecha azul ahora. «Veamos qué haces con flechas de hielo», le grita el de arco cambiando de munición, y como antes, las flechas se multiplican directas a matar. Gabimaru aumenta la intensidad de las llamas usando su ki, para perforar cualquier cosa como el Qianzan de Krilin. Al arrojarlo, las dos flechas colisionan, pero el de Gabimaru atraviesa, dando de lleno al arquero. «¡Puaj! Grita el de arco, siendo atravesado del estómago por una de esas flechas y después en la cabeza, cayendo al suelo muerto. Eso dejó sin duda más que aterrados a sus colegas. «¡Hijo de perra!», grita el de dagas. Viéndose cómo este abría el suelo con ellas y creaba un agujero negro, del cual entra. «Una técnica asesina. Te tengo», grita este apareciendo tras de Gabimaru al abrirse una brecha, sus dagas listas para decapitar al sujeto. Pero una espada de fuego, parecido a un sabueso de luz hecha de fuego, atraviesa el pecho del aventuro de dagas, viendo con horror que su plan no funcionó. «¡Puaj!», escupiría sangre el de dagas mientras este caía muerto al suelo, oliéndose el ruido de carne quemada en el aire. Aquella chica grita del miedo al presenciar a primera fila dos muertes. Pero por parte del corpulento, este estaba entre asustado y emperrado por ver a sus camaradas morir. «¿Sabes? Antes te iba a ofrecer algo de diversión con la chica a cambio de silencio, pero...». En eso el sujeto suelta una aura roja, mientras su musculatura y poder aumentaban. «Acabaré contigo», grita este activando una magia de aumento de fuerza, un modo berserk, lanzándose con su hacha directo a matar a Gabimaru. ¡Boom! Sería el impacto del hacha directamente, formándose una polvareda de paso. Viéndose al sujeto del hacha con una sonrisa triunfante, en la cortina de humo al ver que mató al bastardo que eliminó a sus amigos. Pero esa sonrisa se le borra de la cara en solo unos segundos. Ya que, no estaba ahí, ni siquiera su cuerpo partido en dos. Y en el aire, encima del último aventuro, está Gabimaru que realizó una acrobacia en el aire y se pone encima del sujeto de hacha. Y antes de reaccionar, Gabimaru le arroja fuego, directamente hacia la boca del último sujeto, quemándolo por dentro. Grita aquel bastardo cubriéndose su cuerpo en fuego, eso hasta volverse cenizas. Solo quedando su hacha que cayó con un ruido sordo al suelo. 3 muertos en ese callejón. Pero la que más estaba en shock, era la misma chica peliblanca de mechas rojas. Nunca creía que alguien hiciera eso y más de unos aventureros de alto rango. Ese sujeto acabó con cazadores con armas mágicas, y posee un poder del fuego que rivaliza con el de mi padre, pensó aquella chica del shock por todo lo que vio. En eso, Gabimaru se fija en el callejón, donde está la chica y ahí, la vería, su cabello blanco con tonos de mechones rojos, su lindo rostro y solo diría una cosa. «Hermosa», decía Gabimaru pensando en voz alta, siendo escuchado por la chica. hermosa», exclama aquella chica ahora sonrojada como un tomate literalmente, olvidando aparentemente que vio morir de formas horribles a los 3 violadores. ¿Ella lo dije en voz alta?, preguntaría Gabimaru al no darse cuenta que no lo pensó en su cabeza, sino que lo dijo en el aire. «Ese sí, digo, tú, gracias por salvarme en verdad, seas quien seas», decía aquella chica inclinándose en respeto, pero aún sonrojada y sus lentes empañados por la vergüenza. No es nada, y por cierto, deberías cubrirte, ya que, puedo ver tu sostén, decía Gabimaru desviando la mirada. ¡Ay, ya! Exclama la chica con vergüenza tapándose con sus prendas que quedaban su ropa interior, con más vergüenza que antes. Una vez que se haya terminado de cubrirse, saldría del callejón. Señorita, debería de llamar a la policía, sugeriría Gabimaru.
Ese sí, muchas gracias por lo de antes, pero dime, ¿quién eres tú? Y ese poder de fuego, ¿es tu cosa ya que es similar a mi padre? Él era número 2, Endeavor. Decía la chica comparando el poder de fuego de Gabimaru con el de su padre, un héroe profesional. Algo así, digamos que soy un caso especial con este elemento, y mi nombre es Epsilon, decía Gabimaru con el nombre de Epsilon. Epsilon. Ya veo, ¿eres acaso un héroe? Porque si no, agradezco tus ayudas con lo de antes, pero aún así hoy en día es ilegal el salvar a personas a menos que tengas licencia, decía la chica. No lo soy, pero eso no me detuvo, respondió Gabimaru. ¿Eh? ¿No eres héroe? Entonces, ¿eres otro aventurero de la sede de cazadores? Preguntaría la chica. Tampoco, soy a lo que llaman antihéroe o vigilante, respondió Gabimaru. Vigilante, ya veo, descuida Epsilon-san, mantendré su secreto de lo que pasa aquí entre nosotros para que no se metan problemas por salvarme. Por cierto, me llamo Fuyumi Todoroki, es un placer. Decía la chica ahora conocida como Fuyumi, dando esa sonrisa que enamoró a Epsilon barra Gabimaru. Qué linda eres, decía Gabimaru soltando otro piropo dejando que sus pensamientos los dijera en voz alta. Ay, qué romántico eres, decía Fuyumi sonrojada ahora como tetera. Sonido de patrulla de policía. Ay no, el alboroto de la pelea debió llamar la atención. Rápido, debes salir de aquí, decía Fuyumi ya que no quería que arrestasen a quien la salvó de ser violada. No se preocupe, sé cómo salir de este apuro, decía Epsilon. Y al estilo Firestorm, se impulsa con fuego de sus manos, y así, volaría por el aire, siendo visto por la peli blanca al verlo volar y desaparecer en el cielo. Mientras Fuyumi lo veía irse, dentro de ella, nacería un sentimiento que jamás espero sentir por otra persona, más por un antihéroe. Así es amigos, al parecer, la hija del héroe número 2, se habría enamorado. Fin de flashback. Así, se ve a Gabimaru regresar a casa, ya destransformado, volviendo a su forma humana. ¿Pero qué estaba haciendo? Decía Gabimaru a sí mismo por lo que estaba haciendo. Él estaba coqueteando con una chica y encima, amor a primera vista. Pero se dio cuenta que nadie más que él estaba ahí, ya que Renzoku salió con sus mascotas en esos momentos y Roshi a la ciudad, prácticamente estaba solo ahí. Bueno, como no está nadie aquí, deberé de practicar el ki, aún necesito manejarlo a tal punto de poder volar sin el fuego, decía Gabimaru para empezar con su entrenamiento del ki, pero aún no se podía quitar de la cabeza a esa chica, sin duda, el amor es complicado. De esa forma, pasando los días que venían, Roshi entrenaba a Izuku, Renzoku y Gabimaru en su control de poderes solamente, ya que como sabía, Renzoku aunque poseía chakra era uno muy diferente a otros al ser cultivador, mientras que Izuku sería el más cercano a dicha energía, pero Gabimaru, como Roshi sabía, manejaba otra energía vital igual de poderosa que ambas mencionadas. El ki. Así, meditaba esa energía, para que pudiera manifestarla, y ahí se vería de Gabimaru extender su mano para ver si podría crear una esfera de ki. Y al juntar sus manos, se vería una pequeña esfera de ki, cosa que vería con alegría de que logrará manejarlo. Por parte de Renzoku, este entrenó a Bicabol, a una altura que estaba a la par con Feraligatr y Gyarados, pero a diferencia de ellos, era de tipo eléctrico por lo cual sus primeros ataques eran chispazo eléctrico y además, mordisco letal ya que posee veneno paralizante en sus pinzas. En fin, en este tiempo, como prometería Inko, luego de que Katsuki se fuese, ahora Renzoku debía comenzar el jardín de niños, pero con él, se uniría Gabimaru por consejo de Roshi para así tener papeles en esta ciudad. Y eso en contra de su voluntad ya que Renzoku odiaba la escuela. Y más siendo un jardín de niños el cual no se permitían mascotas dentro. A Gabimaru no le importaba, ya que era muy diferente de donde fue educado, ya que, en este jardín de niños, no se les exige en ser despiadados y lo que enseñaban en la academia para ser asesinos y acabar con el enemigo. Pero con la vida de Gabimaru, era muy brutal, ya que lo entrenaban para ser la mejor arma de Iwa, sin duda algo inhumano. En este caso eran todos jueguitos y cosas de pequeños como una buena infancia, cosa que Renzoku molesto debía de soportar. De esa forma pasamos de la primaria a más edad, más poder en los protas y experiencia ganada para así, volverse más grandes, todos con la edad de 16 años, o bueno, Gabimaru y Renzoku ya que Izuku tendría 15.
Pero a diferencia de antes ahora eran más fuertes, cada uno con objetivos en específico, uno entrar a la asociación de cazadores y volverse cazador de mazmorras y otro ser un héroe profesional, siendo Izuku. Gabimaru acepta en ser cazador, ya que era bueno asesinando, pero también trabajaba en la recolección de información, ya que él sabe que el sistema está corrupto, para así, hacer algunos archivos de la comisión de héroes y otras cosas turbias. Actualidad. Después de los días en kinder, luego escuela, ahora pasamos a la secundaria, lugar donde nuestros protas harían estudios más avanzados, además siendo donde ahora estudiaban los tres, la Academia Mustafa por consejo de Renzoku, además porque no quería estudiar en la misma secundaria que el musulmán después de regresar de la correccional de menores. Tanto la apariencia de Izuku como de Gabimaru cambiaran bastante, pero Renzoku, o él, ahora parecía literalmente un niño salvaje ya que, además de dejarse crecer el cabello hasta la espalda y alborotar, tendría marcas de cicatriz en uno de sus ojos y dientes filosos como bestia, apreciando casi cerca de un ser salvaje, dato curioso al ser el un domador. Y ahí, se vería que habían terminado la hora de clases, viéndose que los alumnos estaban yendo a sus casas, y ahí se ven a los tres caminando tranquilamente. Y en eso, Gabimaru con su celular, vería los vídeos de gente criminal y la brava, poniendo un pulgar en sus vídeos. ¿Otra vez viendo el vídeo de el Gabimaru? Preguntaría un peliverde ahora más alto y pecoso, siendo Izuku, un gran cambio a diferencia del anime donde pertenecía ahora con más confianza en sí mismo. Sí, además no tiene nada de malo ver sus vídeos, respondió Gabimaru a un adolescente. Lo admito, su contenido es interesante, a veces veo sus vídeos en privado, decía Renzoku con las manos en la nuca, caminando al lado de ambos. ¿Ves Izuku? No tiene nada de malo, lo malo es que sus vídeos, no son virales en la mayoría de personas, respondió Gabimaru algo enojado porque cree que es un demente sin fundamentos. Sí, ¿qué quieren hacer ahora? Preguntaría Izuku a sus amigos. Por ahora, ve a casa, necesitas descansar tu cuerpo y trabajar la mente, respondió Gabimaru. Pero en eso, ambos se detienen ya que al frente de ellos, habría un cartel con evento. Venza al gran Ginormous en un duelo de fuerza y gane más de 100.000 yenes en efectivo. Y ambos verían como en una mesa, estaba un enorme sujeto de gran musculatura, pareciendo imponente ante la multitud. ¿Qué dices, voy yo, o vas tú? Preguntaría Gabimaru. Decidamos rápido, decía Renzoku. Un duelo de vencidas después. Gane, decía Renzoku sin problemas derrotando a Gabimaru, siendo él quien iría. Y pensé que sería yo el arma viviente, respondió Gabimaru. ¿Te olvidas que cargo todos los días a mis mascotas que son enormes, no? Decía Renzoku ante el detalle que sus bestias ahora eran enormes al evolucionar y por lo tanto, pesaban más kilos que antes. No me lo recuerdes, decía Gabimaru. En eso, se vería como Renzoku se acerca, dispuesto a hacer ese duelo. Pero cerca de ellos habría otra multitud, una multitud de chicas aparentemente alentando a dos personas ahí, un chico peliblanco de ojos azules y otra, una peliverde con lentes y camiseta rosada. Entonces, si gano, vamos a una cita los dos y formamos esa pareja de entrenamiento, ¿qué me dices? Decía el peliblanco a la peliverde. Solo si me ganas, esa es la condición, respondería la chica de cabello verde al cabello blanco. Bien, esto será, decía el peliblanco tratando de quitarse la camiseta para el duelo. Pero de la nada una enorme bulla se halla interrumpiéndolos, gritos desesperados y emocionados. ¿Ah? ¿Qué diablos pasa? Decía el peliblanco viendo que se perdió de algo. ¿Qué sucede? Preguntaría la peliverde por ese ruido. Vamos, más fuerza, gritaban la multitud. Ya harto, el peliblanco decide el mismo ver de que se trataba, y seguido de él sus fans, incluyendo a la peliverde y sus amigas. Y al acercarse y abrirse paso, ahora entenderían por qué el grito y la bulla. Ya que se estaba haciendo un torneo de fuerza con dos personas, un sujeto musculoso enorme, pero aparentemente el susodicho campo, estaba rojo como tomate y venas por todo su cuerpo al hacer fuerza, su oponente. Un peliverde de traje escolar de cabello salvaje, quien sonreía al ver que ni siquiera podían moverlo un milímetro. En simples palabras sometía al gigante. Y el tal Renzoku apenas se veía con alguna emoción. ¿Pero qué estoy viendo con mis propios ojos? Preguntaría la chica peliverde.
Vamos Renzoku, acábalo, grita un peliverde pocoso. Rompele el brazo, destrúyelo, grita Gabimaru. Así dando ánimos a su colega y el apoyo de la gente. Y el campeón con más fuerza que diese aún con su cosa y no podía someterlo. Renzoku, Susurraba la peliverde al saber el nombre del peliverde. Bien, ya me aburrí, decía Renzoku mientras de un movimiento. Crack. Tirando a su oponente al suelo, Renzoku vencería el duelo de fuerza destruyendo a Mesa, con el campeón con el brazo rojo de la fuerza ejercida. Dejando no solo a la chica, sino de demás personas como Lucas. Ve bien, el ganador, decía el anunciador luciendo visiblemente nervioso. Así se ve como Gabimaru se acerca y toma el dinero del premio. Gracias por su caridad, decía Gabimaru burlón. 100.000 yenes, eso significa más figuras coleccionables de Olmig, exclama Izuku de la emoción. Jajajaja, sabía que ganarías estas vencidas, respondió Gabimaru alegre. Somos 3, como yo gane usaré un poco más, mis mascotas necesitan comida, decía Renzoku. Y los 3, estaban por retirarse con el bono que ganó Renzoku. Pero alguien llamaría a Renzoku. espere por favor. Decía la misma Alex. Cosa que llama la atención de los 3, viendo que quien les hablaba era la peliverde. Confundidos, los 3 se apuntan como si les hablasen a ellos. Hablo del peliverde. Decía Alex. Al decir peliverde, Shizuku y Renzoku se veían confundidos, apuntándose ya que ambos eran peliverdes. El que ganó en las vencidas. Respondería Alex para no confundir. Yo. Decía Renzoku confundido. Sí, verás, podemos hablar en privado. Pediría Alex. ¿Por qué debería hacer eso? Decía Renzoku alzando una ceja. Es que quiero hablar de algo, si no es molestia. Decía Alex para tener una conversación privada. Creo que esta chica está algo rarita, susurra Izuku a Gabimaru. No lo sé, bueno, Renzoku, ve que necesita ella, decía Gabimaru. Alto, decía el pelo blanco apareciendo de la nada. Alex, ¿acaso estás proponiendo al tal Renzoku ir a una cita? Decía el peliblanco de la nada. Dejo en esos momentos en blanco a todos. ¿Qué dijo? Exclama Renzoku del shock y de la vergüenza. Claro que no. Solo quería que él fuera mi suelemates, eso es todo. Exclama Alex ya que no tenía más opción por la intervención de Lucas. Alex, yo te pedí eso antes, ni siquiera sabes qué es, decía Lucas. ¿Suelemates? ¿Qué es eso? Decía Renzoku curioso ya que sonaba como comida. No me preguntes a mí, esos términos tampoco lo comprendo, decía Izuku a Gabimaru quien asiente. Lo mismo digo, ¿de dónde vengo? Esa palabra suena más como inventada, decía Gabimaru. No peliverde, verás, yo Lucas Rowe planeaba invitar a una cita a esta reina, en un duelo de vencidas para ser mis suelemates, decía Lucas. ¿Lucas quién? Decía Renzoku con curiosidad. Lucas Rowe, influencer fitness, seguro oyeron de mí, decía el peliblanco y sus fans corean detrás. Nope, decía Renzoku. Ni idea, decía Izuku alzando los hombros. Gabimaru tampoco asiente. Triple golpe de ego herido. Así que sin opciones te saca su celular y muestra vídeo de vida fitness y entrenamiento. Ahora saben quién soy, decía Lucas de brazos cruzado. Decían los 3 ahora comprendiendo quién era. Antes de eso, para que sepas que es suelemates, te diré ya que no lo sabes. Decía Alex explicando en qué consiste en ser un suelemates. Pareja de entrenamiento entre hombre y mujer, personalmente es eso. Eso era todo, para que lo sepas, el inglés no lo dominó mucho, podrían haber dicho simplemente compañero de entrenamiento, decía Renzoku al entender qué era. ¿No presta atención a las lecciones de inglés? Preguntaría Gabimaru. No es mi culpa que el profesor aburra, decía Renzoku. Gabimaru, tú ni siquiera sabes matemáticas, a ver, ¿cuánto es la mitad de 2 más 2? Decía Izuku. 4, respondió Gabimaru. Dejando a Renzoku con cara de palo por la respuesta, palmeando la cara al ver que este igual cayó en eso. Es 3, decía Izuku a Gabimaru ya que dijo la mitad de 2 más 2, la mitad de 2 es 1 y más 2 es 3. Me lleva, decía Gabimaru. En fin, Alex cierto, diría que estaría encantado pero yo estoy, Renzoku sería tapado de la boca por Gabimaru.
Aceptará con gusto, de igual forma, su agenda no está ocupada, respondió Gabimaru. Bien, te espero en el gimnasio Chiba, a las 9, te espero, decía Alex. ¿Qué? Esperen yo, Renzoku sería tapado de la boca por Izuku. Y dice que una chica como tú sería su suolemates perfecto, decía el pecoso. Malditos, decía Renzoku en pensamientos. Renzoku-san, te espero ahí, decía Alex para retirarse del lugar. Y con ella seguido de una peli naranja y otra peli rubia. A lo que Gabimaru e Izuku se despedía. De nada amigo, te conseguimos una cita, decía Izuku a Renzoku el cual seguía en blanco. Vamos, debemos regresar a casa, aparte de ganar el premio, respondió Gabimaru. Ay, en que me metieron pendejos, son pendejos, decía Renzoku paralizado siendo arrastrado por Gabimaru e Izuku. Vamos, compañía femenina te caería bien, pasar toda tu vida en donde vives no es bueno, decía Izuku. Opino lo mismo, respondió Gabimaru. Pero saben que yo no sé hablar con chicas, jamás he hecho acercamientos a una, ay, decía Renzoku en pánico. Solo harás ejercicios con esa chica, nada más, respondió Gabimaru. Ese es el problema, sabes de mi fuerza, no sé si pueda ella seguirme el ritmo, decía Renzoku. Entonces sigue el mismo ritmo que la chica, respondió Izuku. De esta forma los tres se retiran, de regreso a la finca donde vivía Renzoku. Una vez hecho, Izuku se separa al ir a su casa, Gabimaru se dispone a salir en busca de gente criminal y la brava. Y Renzoku quedó solito, así que este decide ir al mercado de aventureros a ver qué cosa buena podría conseguir. Por ahora. Con Gabimaru. Este estaba saltando de techo en busca de esos dos, según el último vídeo que subió, estaba cerca de la ciudad de Mosutafu. Al usar su Shunshin, llegaría al punto donde se grabó el vídeo. Estaban aquí, solo necesito saber por dónde fue, decía Gabimaru pausando el final, su experiencia Shinobi más la ayuda de Renzoku, podía detectar y rastrear fácilmente a las personas. Por aquí decía Gabimaru encontrando una grúa cerca de un enorme edificio, similar al del vídeo. Con un simple gesto, activó el Shunshin, apareciendo entre sombras justo al borde de una fábrica en ruinas. Y entonces los vio. A unos metros, entre estructuras oxidadas, una figura de traje extravagante practicaba su oratoria con manos teatrales. A su lado, una joven con cabello rosado manipulaba un pequeño dron. Gente criminal, la brava, susurró Gabimaru. No necesitó gritar. Dejó que su presencia se sintiera como una presión súbita en el aire. Gente giró lentamente, sus ojos azules brillaron con una mezcla de sorpresa y tensión. Oh, ¿tenemos visita? La brava, ¿acaso lo reconoces? ¿Es acaso algún suscriptor? Preguntaría Hendle. La joven entrecerró los ojos tras su pantalla. No está en la base de datos de villanos y no sé nada y ni aparece en registros, pero su energía es extraña. Decía la brava. Hendle puso una mirada seria a punto de usar su Kosei. Gabimaru dio un paso adelante, sus vendas negras ondeando levemente con la brisa. No vengo a pelear, vi su vídeo. Me interesa lo que dijeron y sobre los falsos héroes, declaró con tono seco. Hendle relajó un poco los hombros, aunque mantuvo su distancia. ¿Y quién eres tú para hablar de héroes, joven sombra? Decía Hendle de forma educada. Gabimaru bajó la capucha, dejando ver sus ojos serenos, marcados por demasiadas muertes. En primeras, me llamo Gabimaru. Créeme, soy alguien que ha visto lo peor detrás del telón. En Deagor, Aux, incluso algunos maestros de UA, todos ocultan pecados bajo la etiqueta de justicia, y una de ellas que intentó exponerlos, la inculparon y fue encerrada por ello, decía Gabimaru refiriéndose a Lady Nagant. La brava levantó la ceja, sorprendida por la mención. ¿Y qué quieres de nosotros? Preguntaría la brava aún desconfiada. Ayuda, Gabimaru respondió sin dudar. Ambas alzan una ceja. Ustedes saben cómo llegar a la gente sin necesidad de violencia directa. Yo puedo mostrarles lo que nadie ve. Archivos, grabaciones, pruebas. Puedo entrar donde ustedes no pueden. Pero necesito un canal. Un puente entre el mundo sucio que yo piso, y el público. Hendle bajó la mirada, meditativo. ¿Exponer a los falsos símbolos sin convertirnos en monstruos?
Eso era lo que siempre quise, desde ese día, Gend le susurró. Gabimaru se acercó, serio. Yo no busco gloria. Solo quiero que la verdad hable. Y si eso significa trabajar con un villano reformado, que así sea, dijo Gabimaru. La brava lo miró fijamente durante unos segundos, luego asintió despacio. No parece mentir. Sus latidos están tranquilos, dijo la brava. Gend le extendió su mano, su expresión teatral se suavizó por primera vez en mucho tiempo. Entonces unámonos, joven sombra. Hagamos que el mundo escuche, aunque sea por un breve instante, decía Gendle accediendo sin dudar, además porque esto traería más vistas para sus vídeos y la gente pudiese ver la verdad. Gabimaru estrechó su mano, sin dejar de mirar a los ojos. Y que tiemblen los falsos héroes, porque ya no habrá más cortinas, decía Gabimaru con una gran sonrisa al ver que las cosas empezaban a marchar. De vuelta con Renzoku. El edificio de la Asociación de Cazadores estaba repleto de ruido. Gente apurada entraba y salía, cazadores novatos entregaban papeles, y algunos veteranos esperaban en la recepción, armados hasta los dientes, como si fueran a entrar a una guerra. Renzoku estaba sentado en la banca de espera, cruzado de brazos. A su lado, estarían todas sus criaturas, Ferraligar, Gyarados, Kingler y Vikavolt estando juntos comiendo de unas botanitas. Gyarados solo hacía burbujitas en su burbuja y Ferraligar dormía la siesta. Renzoku Tenshin, llamó una recepcionista, sin levantar mucho la voz. Se levantó de inmediato y caminó con calma hacia el mostrador. Tenía la cara cubierta parcialmente con un pañuelo y llevaba una mochila de cuero endurecido con herramientas básicas de aventura, su cabello verde con puntas rojas alzado como característica, además de sus mascotas. ¿Sí? Vine a buscar trabajo como cazador. Estoy registrado como E-Rank, al empezar recién, pero tengo apoyo de invocaciones, Renzoku dijo, señalando a sus bestias. La recepcionista lo miró de arriba a abajo. Tecleó unos datos en su computador y miró la pantalla con expresión neutra. Cazador ¿verdad? HMMI, bueno, sinceramente como todos los registrados empiezas de nivel bajo, no hay grupos que acepten acompañantes con invocaciones hoy, o sea que ni se cuentan los domadores. Pero tenemos un grupo de minería en una mazmorra de rango bajo. Es trabajo pesado y pero paga por día, decía la recepcionista. Renzoku suspiró. No era lo que quería. Pero tampoco podía dejar que sus bestias pasaran hambre. Pero todas las bestias miraban ofendidos a la mujer, puesto que se sentían menospreciadas por sus apariencias. Pero si viesen sus formas transformadas en megas se tragaría sus palabras. Está bien. Acepto, decía Renzoku recostándose en la silla, suspirando. Preséntate en el punto de encuentro en el distrito 11, a las 8 horas. Nombre del grupo. Equipo White Tiger. Firma aquí, decía la recepcionista sacando un formulario. Renzoku firmó en silencio. De esa forma se retira, pero no sin antes, las 4 mascotas de Renzoku levantarle el dedo medio a su manera a la mujer, Gyarados la aleta, Kingler solo una pinza mientras que Vikavolt le sacó su lengua. Día siguiente, entrada de la mazmorra, rango D, calificada como estable. El grupo estaba reunido frente al portal. Renzoku cargaba un pico oxidado y una linterna. A sus lados, otros 3 cazadores mineros hablaban entre ellos sin prestarle atención. Las paredes estaban hechas de piedra rugosa, con vetas de maná azul brillante. Era como estar dentro de una cueva viva. El trabajo era simple. Picar cristales mágicos de bajo grado y llenar los sacos. El calor era sofocante. Renzoku clavó su pico una y otra vez, sudando en silencio. No se preocupen amigos, ya verán todos de lo que son capaces, decía Renzoku mientras Gyarados disparaba con Ferraligat un chorro de agua para ablandar la roca. Y Kingler usando sus tenazas sacaría restos de cristal al igual que Vikavolt con sus tenazas. Pero mientras trabajaba, uno de los mineros se atrevió a acercarse a Renzoku. ¿No están mal tus mascotas? ¿Acaso son una invocación estable?, murmuró la voz del joven junto a él, sin detenerse de minar. Renzoku lo miró por primera vez con atención. Tenía un rostro cansado, pero concentrado. No llevaba armadura, solo un uniforme sencillo y guantes gastados. Su nombre estaba en la placa de identificación. Sung Jinwoo. Sí, lo es, ¿tú también estás empezando?
respondió Renzoku mientras sacaba más cristales. Tercera vez que trabajo como minero, aunque técnicamente soy un cazador, respondió Jinwoo con una sonrisa amarga. ¿En serio? Pensé que los cazadores no hacían este trabajo, decía Renzoku alzando la ceja, aunque ya sabía toda la historia de él, debía de actuar. Los de rango sí, no somos más fuertes que un civil con entrenamiento básico. Pero alguien tiene que recoger los restos, Sun rió sin humor, limpiándose el sudor. Renzoku asintió lentamente. Pudo ver la sinceridad en los ojos de Jinwoo, pero también una sombra de dolor más profundo. No era solo el trabajo, era la carga que llevaba por dentro, quien sabía del por qué hacía este trabajo. ¿Y por qué sigues aquí? Digo, podrías hacer mazmorras de nivel bajo para subir tu rango, ¿no? Renzoku preguntó sin sarcasmo. Jinwoo dudó un momento. Luego, bajó la voz. Porque si dejo de trabajar, alguien más sufre, alguien de mi familia, susurró. No dijo más. Renzoku no preguntó. En ese silencio compartido, siguieron picando las paredes, uno con sus mascotas, el otro con solo su determinación. Ambos, sin saberlo, caminaban hacia un destino que cambiaría el mundo. Continuará.